Bien, la lectura de la palabra de hoy. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Corintios 12:3. Ingeniero José Israel Cuello, viernes, y ayer estuvimos viendo algo que coincide con el primer tema. Se está disolviendo, terminando, o la guerra del Medio Oriente está absorbiendo la guerra de Ucrania. Entonces vamos a preguntarle al ingeniero si la guerra en Ucrania se suplanta por la reiterativa guerra en el mundo árabe musulmán y la entierra en los espacios del olvido o la inexistencia. ¿Es que la estamos olvidando y está ocurriendo o que no existe ya? Mira, esos enfrentamientos son ancestrales en los dos casos. Los intentos de separación de Ucrania del mundo soviético fueron inmediatos a la revolución. Y hay libros extraordinarios sobre la gran hambruna inducida a Ucrania por Stalin para someterlo. El papel de dos grandes líderes posteriores, de tres. Primero Lázaro Kagarovich, después Nikita Khrushchev, que también era ucraniano, ambos eran ucranianos, el caso de Lázaro judío y ucraniano, y el último fue Brezhnev, que fue secuela de los dos anteriores, porque era más joven. Pero los tres fueron los dirigentes de mayor tiempo, de mayor duración en el poder soviético, eran ucranianos que estaban vinculados con Ucrania a la vez, y fueron gobernantes de la Unión Soviética. Eso realmente le daba poder a la Unión Soviética para manejarse por un líderes de allá, ucranianos. Lo cierto es que la gran hambruna y todos esos enfrentamientos están ahí en la historia, de manera que eso no va a cesar, como no va a cesar de la noche a la mañana el enfrentamiento entre judíos y palestinos, en general judíos y el resto, porque todo el resto está contra ellos. De manera que esa es una situación endémica en esas partes del mundo, que en este momento ha tenido un espasmo simultáneo, o cuasi simultáneo, y que naturalmente hay que seguirle los pasos, porque eso tiene una tendencia a extenderse más allá de las fronteras que los definen hasta ahora. ¿Y el clima influye, José? Bueno, yo supongo que... El invierno ese. ¿El invierno de Ucrania? Sí. Sí, claro. Pero el mismo invierno del vecino, ¿verdad? Bueno, en esa zona, porque el vecino es inmenso. El vecino tiene como 5 climas. Cubre varios usos horarios. Va casi desde Alaska hasta va desde Alaska prácticamente hasta el mar de China. Y la similitud, José Israel, entre Ucrania y Rusia con la cita evangélica de hoy, que los dos fueron bautizados con el mismo espíritu. ¿Tú crees que eso está primando también en esa guerra? Sí, los problemas religiosos son parte de la vida de esas zonas, de esas naciones. Esos son problemas... Al punto de decidir una guerra. Irreductibles. O de influir una guerra. La guerra, las pasiones religiosas son más fuertes en esas zonas que las pasiones políticas. Y mira que las pasiones políticas son altas. Bueno. Me equivoqué, no hablé del mar China, el mar de Japón es el otro extremo. El otro extremo de Rusia es el mar de Japón. En las islas Kuriles y esa zona, hasta ahí llegan ellos. Bien.
José, hay algunos temas que han bajado un poquito, pero no desaparecen. Y aquella garata por 1 metro de agua en el caso de... Era de Haití, ¿verdad? Sí, el metro de agua. Pero no me interrumpa, por favor. Dime. Sí. Oye, Ok. comienzo a hablar y vienen... Sí, sí. Dime. Ese es. El peso de agua, como dice el cuento de Juan Bosch, desde las cosas de Haití. Bueno, el caño de agua ese, el conflicto por el caño de agua parecía que se iba resolviendo y de repente los americanos sueltan un prisionero que tal vez cumplió condena. Guy Por Philippe, cosa. pero eso es demasiado Y- apropiado para el momento como para ser considerado una coincidencia. No, coincidencia no es nada, de ninguna manera. Él aterrizó allá. Él no aterrizó allá porque ahí no hay aeropuerto, ni de aquel lado ni de este lado. Pero él llegó al primer hecho público de él, fue ese. Pero la garata mal llevada de 1 metro cúbico por minuto de agua facilitó la liberación de un convicto haitiano desde la cárcel norteamericana donde cumplía condena. No, él Y cumplió- simultáneamente con un discurso alevoso de legisladores norteamericanos sobre República Dominicana, a quien nos acusan de ser asiento de tráfico de armas de aquí hacia Haití. Es un acorde bien llevado. Sí, ¿Eh? Sí, llevaron bien la sí, es una música que suena pareja. Él hizo una tontería. 5 legisladores importantes, 5 o 6 legisladores importantes norteamericanos son los que han hecho esa comunicación infame. Señores, ¿cuál es el único país del mundo que vende armas que tú vas y la compras y da un... Estados Unidos. El único país del mundo. Todo tipo de armas. Donde además es una asociación sagrada del rifle. Y tiene Se una rinde representación. Culto al rifle personal, Y tiene no al una- arma defensiva. Y hay una asociación del rifle Asociación que del rifle. protege legalmente esa situación. Producimos armas en la República Dominicana. En algún momento Trujillo lo hizo. Pero eso fue una de las primeras cosas que se robaron los guardias. ¿Que se robaron? Los guardias, Ah, sí. porque le entregaron La armería. la armería. Yo conozco uno que le regaló a una persona que yo conocí, ya murió, un aire acondicionado en Navidad. ¿Eh? De los aire acondicionados que se hacían ahí en esa planta metalúrgica. Metalúrgica. Pero después supimos que regaló 100, como si eso fuera suyo. Y una cosa es regalar, que eso no da lucro, pero facilita relaciones. y otra cosa es administrar. Eso se dilapidó y todos esos tornos poblaron los barrios. Porque no fue que lo fundieron, ¿no? Sí, usted, pero si los puertos haitianos están controlados por los que reciben las armas, ¿qué sentido tiene tener que pasarla desde República Dominicana si pueden llegar libremente? Pero naturalmente es así. ¿Verdad? Porque Naturalmente. ¿a quiénes van las armas? Pero yo no dudo que uno que otro vagabundo la haya pasado por aquí, porque en definitiva ellos lo que están buscándosela. Y pues, si la encuentran por aquí, pues la encontraron. Pero no pero- mandada de... Pero eso a nivel de 7, 6, 7 legisladores, una acusación de esa naturaleza de una nación a otra. Señor, usted no puede hablar de control de armas. El desorden de armas que tienen los americanos es mayor que ningún país del mundo. Y bendita sea que pueden vivir todavía con tantas armas y tantos odios. ¿Cuál es tu posición, la tuya, con respecto a la deuda externa? Que es un tema político electoral que yo creo Bueno. que no estamos midiendo. Primero, el país no tiene el mismo tamaño. El país no tiene la misma capacidad de endeudamiento. Si tú no puedes crear impuestos y no puedes hacer eliminar algunas concesiones, pues tienes que echarle mano a los préstamos. Además, si a ti te prestan, es porque tú calificas. ¿Cuál es tu posición con respecto a los préstamos?
El préstamo es necesario probablemente, o seguramente, para las empresas y para los estados, pero tiene sus límites. ¿Cuál es el límite fundamental del endeudamiento? La capacidad La capacidad de pago. Entonces, realmente uno se confunde ya cuando lee las cifras dominicanas. No estamos hechos para esos números. Estamos hablando de miles de millones de dólares en deuda externa. Como estamos hablando de presupuestos. ¿Y estos miles de millones no corresponden al tamaño del país? No corresponden necesariamente a la economía del país todavía. Están más altos. Fíjate una cosa. El renglón más sólido de recursos externos que tiene el país es el oro en este momento. De ahí que en las estadísticas de exportaciones, nuestro cliente mayor en términos de dinero es Suiza, donde solo exportamos oro. Es muy significativo que el oro viajó con Colón en el primer viaje. Una de las noticias de la llegada de Colón a Europa no fue que llevaba indios, que llevaba moriqueta fue en su primer regreso. De la vida cotidiana, sino que había oro de aluvión. Donde hay oro de aluvión, hay oro de mina. Sí, porque el aluvión es de mina. El aluvión arranca en la mina por el agua. Y ya los primeros colonizadores encontraron pepitas de oro en los ríos circundantes de la zona que llegaron. Y esa misma mina, porque es una sola mina, que es más densa en el contenido en alguna zona y menos densa en la otra, porque es una pequeña isla de 50.000 kilómetros cuadrados, que hay muchas extensiones mineras en el mundo que tienen espacios mayores. Entonces, ese es el mismo oro, eso no se ha producido más oro, ni son varias minas separadas, varias zonas divorciadas, no es una sola contención mineral de la isla. Eso probablemente se extiende a Haití, pero los haitianos no han podido organizar una sociedad que mínimamente explote sus recursos de manera organizada. Estamos dependiendo de un solo producto y de otras actividades que ya son más legítimas porque son creación del hombre. O sea, las remesas son creación del hombre, son creación de un orden social, político, económico que conllevó una emigración que se organizó en la vida externa, pero que está vinculada al país y manda más de 10.000 millones de dólares al año, pero inferior al oro. El otro factor es el turismo, que se organizó con trabajo de personas ejemplares que creyeron en eso y lo hicieron. Y es una economía que vive. Trae tantos turistas, ya se habló de cuántos millones ya de turistas, de 10 millones en un año. Esos son factores de la economía dominicana. Pero eso depende del precio del oro. El oro de $33 la onza no era explotable en el país. Hoy de $2.000 la onza es el principal renglón de exportaciones. Ahora bien, eso se asienta en la estabilidad de la moneda norteamericana como referencia. Estabilidad deslizante. Yo no sé cómo se puede ser estable y a la vez moverse. Porque hoy realmente la onza de oro vale 2.000 millones de dólares. Más de 2.000. Más de 2.000. Cualquier pico es importante. Ese oro que el Tratado de Bretton Woods se fijó en $33 la onza, se ha revaluado. Entonces, la moneda de referencia se ha devaluado. Si el oro, que es el objeto de compra, se ha revaluado, la moneda de referencia vale menos. Frente y realmente, al oro, sí. Frente a todo. Ella es moneda de referencia. De aquí para allá igual que de allá. De aquí para allá. ¿Cómo es? El camino de aquí para allá igual que el de allá para acá. Sí, pero... Ahora,
¿Qué logra, qué logra Estados Unidos con eso? Que tú te metiste en oro y estábamos hablando de Haití. Incluye ahí la posibilidad de que todos esos problemas en que Estados Unidos o ha provocado, se ha hecho el loco, están inventando el mismo canal que está muy cerca de donde están los yacimientos de oro en Haití, pueden estar relacionados, o es que uno está inventando. Toda imaginación es libre de desarrollarse. Usted se imagina una cosa, piense en ella, que algún resultado logre, no hace daño a nadie pensar, ni a terceros. Usted piensa y puede llegar a sus conclusiones. Pero no es un accidente que ese señor Louis Philippe, que fue jefe de la policía de Haití, sí, que fue parte del derrocamiento sí, de un gobierno que por más desagradable... Sí, pero acuérdate cuándo, primero yo quiero que tú digas, ¿quién es? ¿Cuándo fue que él fue protagonista de algo? Porque tengo la sensación que hace más de 10 años. Sí. Entonces, gente que no sabe de lo que estamos hablando. Louis Philippe aparece después que hemos estado casi 3 años desde que mataron al presidente, sin que un líder haitiano hable, y ese tipo aparece en Juana Méndez como un líder. Bueno, ¿quién era? Como un líder político. ¿Fue jefe de la policía de quién? Jefe de la policía en el gobierno de Jean-Bertrand Aristide. Cuando Aristide. Intentó derrocar a Aristide. ¿Perdón? Participó en los intentos de derrocamiento de Jean-Bertrand. ¿Y Aristide está en Haití? Aristide está retirado. Aristide, el estallón que le dieron, está retirado. No participa en nada. Ya. Es un misterio eso, porque él era tenía bastante presencia en la vida política haitiana. Y en este vacío de poder que hoy existe en Haití, él ni siquiera ha dicho nada, no habla. Bueno, es un problema. ¿Y ese era su jefe policial? Su jefe policial intentó derrocarlo. ¿Y Guy Philippe no fue también el que le armó el lío a Leonel Fernández cuando estaba de visita por allá? ¿No fue? No, porque eso no tuvo... lo que hicieron ese atropello contra Leonel Fernández, que fue un atropello contra la República Dominicana indiscutiblemente, era gente que no tenía vinculación con la política y el liderazgo haitiano en ese momento. Y ese Louis Philippe ahora... Bueno, él sale de una cárcel hace muy poco tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, él cumplió pena por tráfico y por todo la lista. Cuando los americanos se hacen enemigo tuyo, toda verdad es mentira y toda mentira es verdad. Pero realmente el trato de los americanos con la República Dominicana cada día es más hostil, sin necesidad. Porque esta es una nación dócil con ellos. Esta es una nación que en una guerra, en un enfrentamiento local de carácter político, recibió una intervención norteamericana y tuvo la suficiente madurez de pensar que una guerra de 20 o 25 años no valía la pena. Que era imposible mantenerse en la zona constitucional, enfrentando por el resto de la vida a esa decisión de impedir el libre destino del país. Y los resultados son buenos. El país se ha desarrollado posteriormente a eso. Ha podido encontrar una convivencia entre los distintos factores políticos cada vez más madura, a pesar de los 12 años de Balaguer y de todas sus complicaciones, que ha permitido una institucionalización del país, de la vida política del país, que naturalmente bajó las metas de un proceso revolucionario que podía culminar en algo distinto a lo que ha culminado hoy. Pero realmente fue un país que reaccionó con madurez. A pesar del atropello, a pesar de la barbaridad que significó esa intervención, el país supo tomar, a través de sus dirigentes políticos de diversa tendencia, una decisión madura, con resultado positivo. Entonces, ¿por qué le dan tanta patada? ¿Por qué no hay un embajador en la República Dominicana? ¿Qué lo impide? Eso es una descortesía. Eso es un pisotón diario. ¿Por qué se producen esas declaraciones agresivas de que el país
de tráfico de drogas o de armas cuando usted está sentado en una nación donde eso es libre y no necesita escala para llevarse a cualquier parte. Realmente es una relación innecesariamente ríspida. Ahorita estábamos hablando de deuda externa y no seguimos pensando. El problema es que la devaluación de cuando uno la sigue devaluación, con la moneda, la devaluación crónica de la moneda norteamericana es una forma de estafar a la humanidad. Es una erosión del valor final de la moneda. Y hay un pensamiento de un que yo tenía en una notita y que es particular, creo que lo recogí aquí. Cuando hacía estas notas, fíjate, en esta semana que estuve ausente, el Bitcoin, que es una moneda inmaterial, pero que hay gente que juega a la moneda, eso es una yo ruleta. todavía no he entendido No. bien, pero es una moneda. Es una moneda. Bueno, el Bitcoin llegó a sus niveles más altos. A sus niveles más altos. Sí. ¿Y qué es lo que determina el valor del Bitcoin? El azar, ¿La qué? el juego, la fidelidad de la gente a su valor. La oferta y la demanda. No, tú juegas algo que no tocas. Algo que no. Que no tocas. Ingeniero, la capacidad imaginativa que haya en un momento determinado de tener la esperanza de que otro lo pueda comprar más caro. Pero no será una moneda sustituta del dólar que se ha creado en los hechos o que ha inducido a los propios, Sí, pero el problema los propios es norteamericanos. que todo tiene un origen. El oro, el dólar, juegan, se beneficia todo. Pero ¿de dónde sale eso? De Bitcoin. Pero que hay un principio de la moneda, el valor de la moneda. La moneda buena desplaza a la vieja. O sea, en vez de poner dinero en La dólares, buena desplaza a la débil, vieja. pero no la nueva desplaza a la vieja, sino las monedas fuertes desplazan a las débiles. Pero ¿de dónde se inventan eso? bueno, la fe mueve ¿Y montañas. quién fue el genio? Tal vez los propios Estados Unidos. Yo he tenido la sospecha, no desde el principio, porque me parecía una locura, pero en la medida que se ha ido asentando ese valor de referencia ya, hay que pensar que tiene un origen, o sale de la nada, como el Y si universo. eso sale de la nada, ¿por qué someten a la justicia a gente que esté negociando con esa moneda? Porque están especulando con algo que no tiene ningún valor. Para alguien tiene valor. Si está subiendo, por lo Y menos. no se sabe quién es ese alguien. Pero ¿cuál es el efecto? Diluir la estafa norteamericana de ser referencia que no es sólida. José, mira, Es una referencia que varía de valor. Espérate, mira, yo estoy medio confundido. Ayer acusaron a Bo Menéndez No. de soborno, de que fue sobornado por Qatar. Qatar es una nación, pero para que tú veas con la moneda lo que hay. Qatar es una nación que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, pero muy buenas relaciones con Estados Unidos. Y resulta que a Bo Menéndez lo acusaron de recibir un soborno de Qatar. El señor, el de Odebrecht, aquí local, Rondón, fue acusado de sobornar personas. Y tienen un común denominador. Ni tú sabes a quién sobornó Rondón, ni sabes a quién sobornó Bo Menéndez. Entonces, Pero ¿por qué necesita Bob Menéndez sobornar a nadie? no sé, pero está acusado. Alguien sí puede necesitar Le encontraron sobornar a dinero, Bob Menéndez. pero no vamos a suponer que lo haya sobornado Qatar. Entonces Qatar no lo señalan como sobornador, como la persona que se lo sobornó. Y a Rondón
a Brasil y a ese gobierno tampoco. Entonces se me parece a lo del... entonces crean una moneda que es ideal para el fraude, pero puesta para el fraude, porque para más nada sirve. Y resulta que quien la crea no se sabe quién es, ni de dónde sale, ni a dónde va. Y el que comercializa con ella hasta lo meten preso, si no conviene. Y ahora cogió un valor real más grande, ¿verdad? Subió el valor del Bitcoin. Sí, este es su punto más alto. Y se han creado otras monedas, criptomonedas del mismo tipo, pero... Porque hay varias. Hay varias, sí. Pero las otras han ido desapareciendo. Y el Bitcoin cada vez más sólido. Lo que indica que hay un respaldo. Hay un respaldo en la apuesta. ¿Y hay alguna respuesta de cómo le fue al Salvador cuando adoptó esa moneda? Bueno, es el primer país del mundo que adopta una moneda que no existe. Y una moneda virtual. Pero también se entiende que muchas personas que utilizan el Bitcoin lo utilizan como una manera de evadir controles fiscales, porque están diseñados para monedas específicas también. Y tú no puedes pagar deuda con Bitcoin. Tú sabes mucho de eso. Y se puede estar... No, porque dicen... No, tú, espérate. Y tú no puedes... Tú sabes demasiado. No. Y tú no puedes pagar deuda Dicen con eso. Bitcoin. Sí, se hace todo. Y Estados Unidos le puede pagar a China lo que le debe con Bitcoin. Estados Unidos le debe a China. ¿Estados Unidos le debe a China o China le debe a Estados Unidos? No, Estados Unidos le debe, hay una inversión grande todavía en China. Y otra cosa, y nosotros podemos pagar la deuda externa con Bitcoin. Si algún dominicano juega Bitcoin y se gana mucho, se le endosa al Estado dominicano. ¿Usted no ha oído decir ¿y qué se Un compra con patriota, eso? ¿Y qué se compra con eso? También hay gente que se pregunta a veces. Ni manito untado. No, porque nosotros podemos, por ejemplo, Pero tú compras dólares. resolver el problema energético con Bitcoin, Hay- comprar combustible con Bitcoin. Ahí cogen esa tarjeta. Sí. Comprar combustible con Bitcoin, porque si está desplazando al dólar y nosotros compramos el combustible. A propósito de combustible, el sistema energético tiene una crisis aquí, Una crisis. o varias. Todas las crisis acumuladas. Todas. ¿Tú crees que la llegada de Celso podía ser en algo un Acceso atenuador? lo mueve en el sistema eléctrico, como se mueve la dama en el tablero, que no puede pasar de un movimiento, de un cuadrito. En el tablero de ajedrez, cuando hay una bulla y una cosa lo mueve de una cosa a otra, a veces lo ponen en dos cuadritos del tablero. Yo no sé cómo se puede eso. Y eso se sale de la regla del ajedrez, porque tú ten uno o ten otro. El movimiento puede ser tal o cual, pero tú no puedes estar en dos. Entonces, si aparece en dos, creo que ahora en este mismo puede estar en dos y hasta en tres. Pero eso no se resuelve así, por favor. Pero o sea, el problema es que Un sistema tú tomes el tema con mucho tiempo de anticipación. Tú estás viendo que en esta campaña, que apenas le quedan 130 días, se puede presentar una crisis de apagones por alguna razón. Bueno, la crisis de apagón la genera una gran catástrofe en el sistema mismo, un daño grande, una planta grande que salga de producción, da apagones. Pero también la respuesta posible a una demanda mayor. La demanda crece porque la economía crece, pero la oferta de energía no crece a esa velocidad. Sí. La respuesta de instalación de potencia no crece a esa velocidad. Las licitaciones que hizo el gobierno cuando se inauguró para instalación de energía en Montecristi, donde hay un proyecto inmenso, cuyo primer elemento se consideró con justo título, que era la energía, porque Montecristi, después del colapso
de las plantaciones de guineo de la Grenada, que inmediatamente murió Trujillo, no ha tenido una expansión de su economía en ningún sentido, ni en turismo, ni en siembras, ni en nada. Entonces se pensó que eso era inviable. Se licitaron, en las licitaciones, los papeles de las licitaciones los compraron 7, 10 empresas, no sé, de distintos países. Se hicieron las licitaciones, solamente participaron 3 empresas. 2 dominicanas y una coreana. La coreana fue rechazada, no sé por qué razón, y se otorgaron los contratos a una firma de Vicini, que ya tiene considerable presencia en el sistema energético, y a una firma de un novato, que es González Cuadra, un novato dominicano de energía. Es González Cuadra, que es ahora el jefe del grupo Supermercado Nacional y otras actividades de carácter comercial. Bueno, o sea, eso no se ha comenzado a instalar. Es cierto que una planta eléctrica tiene diseños específicos que no están en un tramo por ahí. Dame una planta de esa, ven, pónmela aquí. No, hay que hacerla. Es posible que la elaboración se lleve ese tiempo. Pero lo cierto es que el crecimiento de la demanda dominicana está tiene más velocidad que la posibilidad, a la fecha de hoy, de que eso esté a tiempo para el crecimiento de esa demanda. Pero aparte, si tú instalas esa energía, mañana tú enchufles esta energía en Montecristi, si fuera posible, tú tienes que tener redes de transmisión de esa energía hasta Santiago, por lo menos, que es donde puedes enganchar en las redes altas para distribuir esa energía en el resto del país. Digo hasta Santiago porque toda la energía que se produce en el sur de carácter mecánico y de combustibles fósiles se produce en el sur del país fundamentalmente. Y desde el sur, desde Santo Domingo, se transfiere a Santiago, que es el otro gran centro de producción, que tiene capacidades industriales que demandan esa energía y poblaciones. Entonces, la línea fuerte, creo que de 69.000 kilovatios, es Santiago la capital. Adecuar esa red se lleva su tiempo. Y no se puede comenzar a hacer antes de que se comiencen a instalar las plantas porque botar dinero. Tú tienes que hacerlo cuando ya esas plantas están a punto de entrar, tú comienzas a instalar las redes. Pero hoy la economía crece más rápido que esa capacidad instalada de energía de la potencia adecuada. Eso significa apagones. Y ya se están sintiendo. Desde que hay cualquier lesión del sistema, hay un apagón. Desde que sale una planta importante, hay un apagón. Si no llueve, puede haber apagón. Aunque naturalmente la energía hidráulica es cada vez menor en el paquete energético dominicano, porque ha llegado al tope de las grandes posibilidades de presas identificadas. Puede entrar más energía hidráulica, pero no es significativa. Y a pesar de eso, el gobierno discute si una persona puede en una finca propia producir 10.000 kilovatios. Por eso tú tuviste la visión de decir que a su debido tiempo, que es ahora, esa planta con todos los problemas que tiene de financiamiento, de carbón, de contaminación, político, judicial, tienen que mantenerse porque fue una inversión del Estado y se iba a necesitar. Pues se está necesitando ahora. No, pero si eso se hubiese... Catalina. Óyeme, los ambientalistas yo los respeto mucho. Son apóstoles. Y hay que felicitarlos porque el gobierno lo ha reconocido por primera vez como ente deliberante, que lo eran de hecho. Pero pretender parar esa planta en el momento que nos dimos cuenta
de que estaba contratada a carbón y que estaba a punto de entrar en producción por problemas ambientales, sencillamente era imposible. Era imposible, lamentablemente eso le pasó por las narices a los ambientalistas y a los que hablamos disparate en televisión. Pero no se podía parar, el país se hubiese detenido su desarrollo, pero está haciendo daño y tampoco se ha buscado qué hacer con las partes de operación de esa planta que hacen daño, porque hay muchos recursos disponibles en el mundo para atenuar el daño de una planta a carbón. Y aquí no se está tomando ninguna decisión al respecto. Pero ya eso de carácter ambiental, eso que tú destacas, el problema es de potencia. La economía crece y la capacidad energética está al tope. Aparte del problema de origen del sistema eléctrico. Se privatizó el sistema eléctrico, se garantizó la ganancia a los generadores y las pérdidas del Estado. Entonces, las sedes, todo el mundo dice que son una carga necesaria para el Estado, que hay que buscarle otra solución, entre las múltiples posibles. No se busca solución, todos los días la carga financiera del Estado por esa estructura deficiente del sistema energético y garantiza la ganancia a unos y las pérdidas a otros, y esos otros son el país entero a través del Estado. Así no hay negocio que funcione. No hay negocio que funcione si tiene dos socios, uno pierde y el otro gana. Así no. Bien, hay un tema que yo quisiera tratarlo. No se nos queda nada, José, ¿verdad? Bien, Bueno, hay un siempre tema, se queda hay un cosas tema y que yo aparece quisiera nueva. tratarlo porque es muy importante. Y se trata de que tengo que aprovechar la presencia de José, porque yo no puedo decir que José Israel Cuello es el dominicano que está en un medio que tiene más conocimiento sobre Santiago de los Caballeros. Puede que haya una docena de historiadores, de políticos que conocen eso, pero yo quiero reconocer a una persona que hoy hizo un trabajo sobre Santiago y que les recomiendo a las nuevas generaciones que no la vean, que no vean ese trabajo, porque aquí nos estamos caracterizando porque los jóvenes políticos y de los medios se niegan a conocer los orígenes de lo que nosotros estamos viviendo. No quieren, y les digo, ese trabajo que aparece hoy en Diario Libre, que no lo vean, porque para ellos no tiene ningún valor. Quizás sea importante algunas interpretaciones musicales que llaman a lamer, hacer como el perro bebe agua. como perro lambe el agua y cosas así. Pero quiero decir lo siguiente. Cuando el presidente Fernández fue candidato del PLD, ya al final de los 95, ocurrieron 3 muertes de personas. En el mismo 95, el papá de un comentarista de televisión, amigo de Leonel, él fue a dar el pésame. Ese mismo día, en una sala adjunta, velaban a una persona que dirigió las relaciones públicas y parte de la economía de lo que fue Codetel. ¿De acuerdo? Celso Thompson. Entró y le dio el pésame. Un tiempo más tarde, falleció un líder de un grupo económico. Y no quiero decir el nombre porque va a provocar una salida del tema. Un miembro de la directiva del PLD le dijo al presidente Fernández, mira, esa persona que murió
es el líder del grupo económico más importante de República Dominicana. Fue cuando murió Felipe Vicini. Leonel Fernández no tenía conocimiento pleno de lo que era en ese momento Felipe Vicini. Con el tiempo, después se hizo doctor en Vicini. Y Santiago es importante para este país, para conocer lo que está pasando aquí. El amigo José del Castillo, en un trabajo, dice hoy, en su lectura de los sábados, una pequeña historia de Chile, de Santiago. Dice, a mi retorno de Chile en los años 70, Santiago se había convertido en el centro de un intenso quehacer empresarial e intelectual, con la Universidad Católica Madre y Maestra, la Asociación Pro Desarrollo, también estructurar una agenda de desarrollo con Jimmy Pastoriza, Víctor Espaillá, Luis Crouch, Agripino Núñez, Frank Moya, Carlos Doval, José Luis Alemán, Danilo de los Santos, Adriano Miguel Tejada, Víctor Brens, Emmanuel Castillo, Gustavo Vega, Valentín Peguero, Dinora Polanco, Elvita Franco y Rafael Emilio Yunen. Además de los señores León Jiménez y Pastoriza. Otra empresa de Santiago, la Compañía Anónima Tabacalera, bajo el liderazgo del Chino Almonte y con la asistencia de René del Risco y de Freddy Vera, José Augusto Tomén, promovía diversas manifestaciones. Popi Bermúdez, desde la Casa Bermúdez, patrocinaba las artes populares. Ese trabajo termina diciendo que entre el 78 y el 86, dos prominentes hombres de Santiago, Antonio Guzmán y Jorge Blanco, ocuparon la presidencia, sustituyendo a un letrado que durante 12 años había dirigido el país y nacía en Navarrete, municipio de Santiago también. José, realmente la prevalencia de lo que José del Castillo en un artículo magnífico, con detalles de todo tipo, la prevalencia de Santiago en la política dominicana ha disminuido o sigue teniendo la misma importancia. Porque también hay que añadirle a Hipólito Mejía y a la vicepresidenta con Abinader, que Abinader... No, pero no mezcle la cosa, ¿Perdón? No mezcle a Hipólito con la vicepresidenta. Hipólito es un desorganizador del Estado. Sí, él le pone la mano al juguete y lo rompe. No lo compare, porque sea de Santiago, no. Que son dos seres totalmente diferentes. Santiago sigue teniendo incidencia en la política nacional. Mira, Santiago tiene incidencia determinante en la política nacional desde la Guerra Restauradora, donde los tabaqueros de Santiago, que era ya una sociedad organizada en ese aspecto, tú podías hablar de tabaqueros, fueron parte decisiva de esa guerra restauradora. Y ese papel se acentuó en la caída de Trujillo, donde Santiago jugó un papel determinante, aunque no figuran entre los que fueron a la avenida a matar a Trujillo, ningún santiaguero, pero ya ellos tenían una... Porque los especialistas en matar presidentes eran mocanos, ¿verdad? Sí, eran ahí es que se fabrican. En eso, ahí es que se especializaron. Bueno, una misma familia, los de la masa, participaron en la muerte de Lili. ¿También? Oh, sí. Y luego la de Trujillo, no. Es una estirpe. que se mete con esa gente.
hereditario. Los Sí. descendientes de esas personas ya desaparecieron de la vida pública. Eso creía Trujillo. Ajá. Sí. A Antonio Lamasa lo mandó para la frontera. Lo mandó para la frontera. Le entregó una concesión de cortar palo por allá, de madera, pero no me salga de allá. Bien. Cuando Trujillo subió al poder, llegó Antonio de la Maza como parte de la Guardia Presidencial, a tenerlo al lado. Y en, Claro. y en los conflictos fue determinante ese aislamiento allá. José habla de lo que él quiere hablar, pero hay mucha gente que no se pierden los viernes y piden cosas. José, vamos a ponerlo fácil. ¿Tú tienes creencia en las encuestas? Bueno, depende mucho de la Del muestra. tiempo, ¿verdad? la De cuando mue- se haga. De la muestra, del tiempo, de la coyuntura. Hoy las encuestas dicen lo que es verdad. El PLD perdió las elecciones porque se dividió. ¿Se puede juntar el PLD? Yo lo dudo. Tan sencillo como es. No hay que encuestar nada. Si tú sumas lo que sacó Leonel más lo que sacó Danilo, da más que lo que sacó Abinader. Ahora, ¿se puede juntar lo que se rompió? Eso es problema de ellos. El cemento que se rompe no se junta. No es difícil. Bien, pausamos.